Hola, bienvenidos a DIY Maggie Videos Tutoriales. Hoy vamos a hacer este look para las uñas, que es muy colorido y sobre todo muy alegre para esta primavera-verano. Y es con el tornasolado de la escarcha glitter, puesto como si fuera un tornasol. Es muy sencillo y fácil de hacer. ¡Empecemos! Para este diseño vamos a utilizar esmaltes de colores. En este caso voy a utilizar un rosa, un verde claro, amarillo, un celeste y aquí un azul cobalto. Ustedes pueden escoger la marca y los tonos que ustedes quieran. También voy a utilizar un brillo transparente. Este es un brillo transparente de uñas. Voy a usar una esponjita de estas de maquillaje para aplicar base de maquillaje, que es muy flexible. Y también voy a utilizar uno de estos aplicadores para sombras, que nos sirve para aplicar el maquillaje de ojos y que para este propósito también nos va a servir muy bien. Voy a utilizar escarcha o glitter de esta que es para el cuerpo. Miren, se las voy a enseñar. Este es para maquillaje de ojos, también se pone en el cuerpo y es bastante fina. Esta es la de color transparente, pero en color blanco opalescente, miren. Ahí se ve mejor cuando le hago un poquito de sombra. Y voy a utilizar una bandejita para colocar esa escarcha. Y también voy a utilizar removedor de esmalte por si hay algún error. Empecemos. Bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a organizar mis colores como quiero que vaya en la secuencia que yo quiero que vaya. Ustedes pueden organizarlo también como ustedes quieran, alterar las posiciones. Eso es de acuerdo al gusto de cada quien. Y entonces lo que voy a hacer es comenzar a aplicar en mi esponja los colores de esta manera, así. Eso es. Voy a aplicarle una rayita de cada color. Eso es. Y vamos a tratar de que esto lo más rápido posible para que no se nos seque mucho. Miren, así. Voy a poner el rosado por acá. Vamos a ponerlo para que nos haga la rayita aquí. Y entonces con el rosa vamos a pintar una rayita por acá. Y este celeste lo voy a acentuar con el azul cobalto en el final. Así. Una vez que lo tenemos en nuestra esponja, vamos a utilizar esto como si fuera un sello sobre nuestra uña. Así. Eso es. Y entonces le va a dar una tonalidad a la uña de colores. Miren. Así. Si ustedes ven que necesita un poquito más, le van a hacer una segunda aplicación con los colores que ya habíamos usado antes, así, para darle una segunda aplicación y que nos queden los colores degradados. Eso es. Eso es. Entonces, una vez más, lo vamos a utilizar como un sello, así. Entonces miren, ahí nos van a quedar los colores degradados. Vamos a hacer lo mismo para todas nuestras uñas, utilizando el mismo sistema. Vamos a ponerle una rayita más para que cada uña que hagamos tenga el color bastante definido, pero en degradé. Miren. Eso es. Ustedes pueden utilizar otros tonos de colores que más les gusten. Miren, vamos a ponerlo allí. Eso es. Este lo voy a hacer a la inversa. Eso es. Para que agarre el tono azul. Eso es. Y ahora
este de acá lo voy a hacer para el tono rosado. Ya no llegó mucho, así es que le voy a aplicar un poquito más para que la uña del meñique nos quede más nítida. Miren. No se preocupen si es que la pintura les mancha. Con el removedor de esmalte lo vamos a retirar. Eso es, miren, entonces nos están quedando así. Y vamos a hacerlo con la otra mano también. Ahora simplemente nos vamos a limpiar con un hisopo que está embebido con el removedor de esmalte y nos vamos a ir limpiando todos los alrededores que se nos manchó con la esponjita. Y entonces así nos quitamos ese exceso y vamos a dejar que esto que le hicimos a nuestras uñas se seque con mucha paciencia, más o menos unos 4 o 5 minutos. Bueno, ahora que tenemos nuestras uñas ya secas, miren, y hemos limpiado los alrededores con un hisopo, entonces lo que voy a comenzar a hacer es a darle una capa de brillo de uñas a todas las uñas, solo una. Y vamos a esperar a que más o menos se tarden unos 40 segundos en secar un poquito este brillo, para comenzar a aplicarles nuestro glitter. Entonces voy a esperar un poquito para que esto se nos vaya secando y entonces se pueda pegar. He puesto mi glitter en un recipiente para que sea más fácil de agarrarlo con nuestro aplicador de sombra. Voy a poner un poquito más de luz para que ustedes puedan mirar o quitarle un poquito el reflejo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a levantar con nuestra motita, voy a mojarla un poquito con agua para que esto comience a pegar. Hemos esperado más o menos unos 40 segundos y entonces vamos a levantar la mayor cantidad que se pueda y la vamos a comenzar a aplicar sobre la uña de esta manera. Así voy a aplicarle con el aplicador de sombra a toda la superficie de la uña. Miren cómo va quedando. Y cuando ya haya aplicado en la mayor parte de la superficie, voy a comenzar a apretar con nuestro aplicador de sombras para ojos. Entonces ahora sí ya podemos hacer esto de apretarlo para ir quitando el exceso y que esta escarcha o glitter se quede apretada pero trasluciendo el color, porque lo que no quiero es que quede como una escarcha pintada, sino más bien como que estuviera apretada hacia la uña. Eso es. Y entonces esto le da otro acabado, otra dimensión. Déjenme quitar nuevamente. Eso es, miren. Así es como nos va quedando. Y lo voy a hacer con todas las uñas. Nuevamente voy a poner un poquito de... y lo vamos a poner en estas que ya están un poquito más. Miren.
Es increíble cómo se va a pegar solamente una parte. Y esto queda así como tornasolado, miren. Y lo vamos a hacer con las otras uñas también. Esto le va dando un brillo así como nacarado, como tornasolado a cada uña. Entonces voy a darle a esta así. Y van quedando de esta manera. Déjenme quitar un poquito la luz para que ustedes lo puedan ver. Miren. Quedan con un toque así como tornasolado, como si fuera una sola película, y realmente son las partículas de la escarcha lo que van quedando. Eso es. Voy con la última, que es la del dedo meñique, y miren, de la misma forma va agarrando ese brillo. Ahora lo que yo tengo aquí es una pequeña brochita que me sirve para quitar el exceso de escarcha o glitter. Miren. No sé si pueden apreciar ese brillo que tiene especial la escarcha, miren. Vamos a quitar todo el exceso. Eso es. Y esta de acá también. Vamos a quitarle todo el exceso. Miren, entonces esta es la manera en que nos queda. Queda como un brillo. Se la voy a hacer a las otras uñas también. Nuevamente voy a agregar un poquito de escarcha, así, en el recipiente. Y se las voy a hacer a las otras uñas también, para que ustedes más o menos se den una idea de cómo va quedando ese tornasol. Realmente la cámara no le hace justicia a lo lindo que se ve, pero esto refleja muy bien, miren. Ahí está. Y se ve como un tornasol, como si fuera una película realmente, y es escarcha. Ok, voy a hacerlo con las uñas de la otra mano. Bueno, espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial. No olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse a mi canal. También los invito a mis canales de Facebook, DIY, Maggi Videos Tutoriales, La Casa de Cartón Tutoriales para Niños, y el nuevo donde están todos los videos, Maggi Videos Tutoriales en Facebook. Gracias, hasta la próxima.